Bueno, ¿se salva o no se salva el proyecto de reforma tributaria que el gobierno presentó ante el Congreso? Pues vamos a ver, todo el mundo dice ese proyecto nació muerto porque no solamente fueron los mismos miembros del partido de gobierno los que empezaron a las 48 horas de que se presentara el proyecto a decir, no, nos parece magnífico que se haga el gasto público, que se haga el gasto social, pero eso sí, las fuentes de recursos no nos parecen que deban funcionar, primera carga de profundidad, sino que después vino Cambio Radical, un partido que ha sido clave para la alianza de gobierno en su paso de los proyectos en el Congreso, a decir no vamos a aprobar ninguna reforma que signifique aumentos de impuestos para la clase media, que signifique ampliar la cobertura del impuesto de renta, que signifique cobrar el IVA a los servicios públicos, etcétera, etcétera. Ustedes lo han oído. Votación dentro de Cambio Radical a decir no al proyecto de reforma. El Partido Liberal, aunque no ha tenido una votación similar, no han hecho una reunión ni han tenido esa clase de votación, pues su jefe natural, el doctor César Gaviria, el expresidente César Gaviria, ustedes han visto, ha dicho, tampoco le jalo a esa reforma ni siquiera se necesita, es lo que dice él, y creo que está francamente equivocado, pero eso es lo que dice él y eso es lo que los liberales están encarnando. Ustedes han visto las notas, el expresidente Álvaro Uribe ha hecho una llamada al doctor César Gaviria, al expresidente César Gaviria, tratando de persuadirlo de que hay que apoyar la reforma y parece que no ha logrado mucho. Yo creo que todas estas reacciones de los políticos diciéndole no a la reforma, no a la reforma, no a la reforma, es algo que ya anticipábamos. Estamos apenas a un año, a menos de un año ya, de las elecciones parlamentarias del año entrante. Y los congresistas, las bancadas de los distintos partidos, piensan que apoyar una reforma tributaria en este momento es perder sus votantes potenciales y perder la posibilidad de reelegirse. Y por eso salen con voz en cuello a decir es que le quiero apoyar al pueblo colombiano, quiero apoyar a la clase media, vamos en contra de cualquier cosa que afecte el bolsillo de los colombianos. Punto y aparte, cuando uno mira la reforma con lupa, como la hemos analizado en este noticiero, cuando la gente se detiene a ver los números de la reforma, cuando se pone a ver la exposición de motivos y el articulado mismo de la reforma, saca dos conclusiones muy importantes. La reforma es fundamental para mantener la estabilidad económica del país. Si nosotros no pasamos la reforma con el descuadre de la deuda pública que tenemos en este momento, nos bajan la calificación de riesgo, las calificadoras internacionales. Eso significa salida de capitales del país. La salida de capitales del país genera devaluación. Todo eso hace que se reduzca la capacidad de dinamismo del país y fuera de eso aumenta tasas de interés, aumenta el desempleo en el país. Es decir, que nosotros estaríamos abocados a un empeoramiento de la recesión económica si no hay reforma tributaria y nos bajan la calificación de riesgo. Punto número uno. Y punto número dos, cuando le pone uno el microscopio a la reforma, se da cuenta que esta reforma como está planteada o este proyecto está generando mayores ingresos para el 50% de los colombianos, para el 50% más pobre de los colombianos. Entonces ustedes dirán en sus casas, claro, y el otro 50% paga. No necesariamente, algunos sí pagan un poco más, pero el grueso de esos pagos va del 20% que más gana en Colombia. El 20% que más gana en Colombia paga un aumento de ingresos del 50% de los colombianos, una reforma redistributiva. Si yo fuera político y estuviera haciendo cálculos electorales, diría, esa es mi reforma, porque estoy ganando mucho más beneficio para un mayor caudal de electores. Obviamente ni soy político y quizás no piensan así, porque lo que están haciendo en este momento los distintos políticos que no están apoyando la reforma es arriesgarse al peor de los escenarios, a llegar a elecciones el año entrante con una economía descuadernada, quizás con una calificación de riesgo más bajita, con fuga de capitales, etcétera, etcétera, y sin la posibilidad de darle al 50% más pobre de los colombianos un aumento en su ingreso en el momento que más lo necesitan.